Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este videoprograma vamos a adentrarnos en un enigma de la antigüedad que es absolutamente fascinante. Un enigma concretamente de la mítica y milenaria ciudad de Baalbek, situada en el Líbano, a 90 kilómetros de Beirut. Estamos hablando de un lugar que guarda un misterio de una magnitud colosal, realmente en el sentido estricto de la palabra, y ya veréis por qué. Y es que allí se encuentra una construcción con una fecha de creación desconocida para la arqueología y antiquísima, realizada con algunos de los bloques de piedra más grandes jamás encontrados en la Tierra. Unos bloques, unas moles de más de 1000 toneladas, aparentemente imposibles de tallar, de transportar y de colocar, que además forman una plataforma en sí, en su conjunto, colosal, que representa en sí misma una prueba de unas técnicas completamente desconocidas a la hora de lo que sería pues realizar una construcción. Aquí hablamos de bloques 200 veces más pesados que los de la gran pirámide de Keops, y el misterio es de tal magnitud que algunos estudiosos de historia antigua pues lo han atribuido a una lanzadera de naves espaciales procedentes de otros mundos. Y claro, ¿sería esto posible? ¿Esto es una falacia? ¿Esto es una locura? Bueno, vamos a estudiar el tema en profundidad, empezando por el mismo nombre, y os cuento. La etimología de Baalbek está relacionada con el sustantivo Baal o con el sustantivo Bel, que en varias lenguas semíticas noroccidentales, como el heblaíta, el hebreo o el acadio, pues significa señor. El término significaría entonces señor de la Bekaa y estaría probablemente relacionado con el santuario dedicado al dios Baal o al dios Bel, también llamado, a menudo identificado como Ahat, dios del sol. Se trata de los bloques de piedra cortada más grandes y pesados del mundo. Los tres de Baalbek son llamados los trilitones. Fijaros qué nombre tiene esto, trilitones. Entonces, pues vamos a ver, ¿cuándo fue construido todo esto? La terraza sobre la que se emplaza el templo de Baalbek es muy anterior a la época de los romanos. Cada uno de estos colosales bloques mide aproximadamente 25 metros de largo, y lo interesante es que hasta hace muy poquito pues no hemos tenido la tecnología para mover pesos de esta magnitud, lo que serían pues poderosas grúas hidráulicas para poder hacer movimientos así. A día de hoy pues existen poquísimas en el mundo que sean capaces de hacer algo así. Pero es que aquello pues no debía de importar mucho en la antigüedad, viendo esto. En la cantera en la que cortaron estas gigantescas piedras es que aún se conserva y se encuentra la más grande de ellas, con un peso mayor a las 2000 toneladas. Allí abandonada sin que nadie se explique qué hace allí. Y claro, es que esto es una auténtica locura de la ingeniería en un tiempo totalmente imposible. Entonces, claro, por lo visto fue allí abandonada de forma súbita por sus constructores y aún está pues a la espera de ser transportada al lado de sus hermanas. Es la llamada Piedra del Sur. Y entonces, claro, ¿quién dejaría eso allí para que, bueno, pues fuese luego transportada donde las otras? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Para aumentar aún más lo que sería su misterioso origen y su uso original, bueno, pues estos megalitos no son cimientos, como siempre se declara. La construcción de estos megalitos es completamente invertida, es decir, las piedras más pequeñas sirven como base de las piedras
más grandes, y esto no debería de ser así. Todo el edificio se invierte en su concepto, en su hecho y en su disposición. Por debajo de ellos, por lo menos existen 3 capas de piedras mucho más pequeñas, aunque todavía monumentales en su tamaño. Esto no debería de ser así. Tal misterio quizá tenga su explicación en la mitología sumeria, eso sí. Veamos unos pasajes sorprendentes de algunas de las tablillas sumerias que hablan de Enlil, uno de los supuestos extraterrestres Anunnaki, que a lo mejor nos podrían dar pues lo que sería pues una clave para entender todo esto. Os leo. Enlil, afectado por el calor del sol, estaba buscando un lugar fresco y umbrío. Las montañas cubiertas de nieve de la parte norte del Edín eran de su agrado. Allí, en un bosque de cedros, estaban los árboles más altos que hubiera visto jamás. Allí, en un valle entre montañas, allanó la superficie con rayos de fuerza. Los héroes extrajeron de las laderas grandes piedras para tallarlas, las transportaron y las colocaron para sostener la plataforma de las naves celestes. Fijaros que, bueno, pues lo que sería, pues qué pasaje lo que acabo de leer, ¿no? Las cronistas árabes, pues hablan de Nerov, que es un personaje legendario que gobernó el Líbano y que envió a los gigantes a construir el templo justo después del diluvio, esto también se sabe, y también aparecen unos gigantes llamados los Nefilim en la Biblia y otros textos judeocristianos. Esto siempre se ha dicho, ¿no? Los Nefilim, que eran supuestamente una extinta raza híbrida entre los hijos de Dios y las mujeres humanas de gran altura, de gran fuerza física, y esto aparece en numerosos libros bíblicos, canónicos y apócrifos, que por cierto, esto también se ha dicho muchas veces dentro de lo que sería pues el término de las abducciones con el término de los híbridos, ¿no? Por su parte, también los griegos decían que el dios Helios iba a descansar con su carro volador tras cruzar los cielos. Ese carro volador, pues claro está, pues debería descansar en algún sitio. ¿Sería entonces Baalbek la morada para este tipo de tecnologías perdidas de tiempos remotos? Pues aquí tenemos las primeras preguntas, ¿no? En un antiguo texto etíope se relata con todo lujo de detalles que el poderoso rey Salomón poseía un carro volador también que le permitía recorrer en un solo día la distancia entre Jerusalén y el mítico reino de Sabá, y en el Targum de los hebreos se dice que Salomón se desplazó desde la Meca a Yemen a bordo de la nave, ya que estas maquinarias le permitían trasladarse pues a toda velocidad, a toda leche, a cualquier punto de su reino e incluso más allá. Estas cosas pues ya las vamos viendo que como que aparecen en diferentes culturas sin conocerse. Muy, muy interesante, ¿no? El mítico rey alcanzó Pakistán, Irán y la India, en donde edificó pues residencias que eran impresionantes, estratégicamente ubicadas además en lo alto de montañas que recibían el nombre de los tronos de Salomón. Y entonces es que claro, pudo Baalbek formar parte de esta intrincada red estratégica de bases para sostener ese tipo de maquinarias, y lo que nos queda es sencillamente algunas de las piedras que formaron parte de aquello. Bueno, pues aquí estamos hablando de un hito absolutamente desconcertante para la ciencia actual. Piedras de más de 1000 toneladas, perfectamente cortadas y ensambladas, imposibles de manejar para una civilización anterior a la nuestra, que pesan más que las piedras de otros monumentos gigantescos difícilmente explicables, como la Gran Pirámide ya de por sí, ¿no? O por ejemplo el templo de Osirión o las ruinas de Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? A día de hoy se conoce que dichas piedras no fueron colocadas
ni por los romanos ni por los griegos, que por su parte, además, no usaron jamás pues piedras de estas dimensiones, sino por alguna civilización anterior desconocida, lo cual en sí mismo pues es una prueba de la imposibilidad lógica de esta imponente construcción. Es que si no lo hicieron los griegos ni los romanos, y además es que tampoco hicieron nada con piedras así, bueno, pero entonces, ¿esto quién lo hizo, no? También se sabe un detalle asombroso. No lo hicieron apoyando las piedras sobre troncos, pues se quebrarían esos troncos, y tampoco pudieron arrastrarlas tirando de las mismas con decenas de miles de hombres. No hubieran podido los hombres no hubieran podido pues lo que sería pues arrastrar todo aquello. No sería posible. Eso sí, en el siglo XXI sabemos que en la antigüedad pues las piedras pudieron estar sometidas a un intenso calor instantáneo de más de 1000 grados, provocando vitrificación, un efecto como el que podría generar el fuego de un cohete espacial. Esto es interesantísimo. La clave está, por supuesto, como siempre, en la química y en su aplicación por civilizaciones que desde luego eran mucho más avanzadas de lo que podríamos pensar en un primer momento. Sabemos que la vitrificación pues, fue parte del procedimiento de construcción de los antiguos constructores en América del Sur, quizás, por ejemplo, los olmecas, mediante técnicas totalmente desconocidas actualmente. Y esto se sabe porque ellos se supone que no contaban con sopletes de alta temperatura y sus edificaciones también muestran los mismos tipos de cortes en las piedras que se ven en los asombrosos complejos que se ven en Baalbek. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una civilización viajera? Para terminar, tenemos la fantástica historia que nos relatan las tablillas sumerias, al igual que los cronistas árabes y judeocristianos, y el libro de Enoc, que siempre suele aparecer cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Encontrado en las cuevas cercanas al Mar Muerto. Todos ellos hablan de unos carros de fuego que se posaban sobre un enclave geográfico plagado de cedros, el árbol más extendido del Líbano, una localización que enlaza perfectamente con este asombroso emplazamiento único en la historia y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de que es posible que Baalbek fuese un puerto espacial, pero no para los seres humanos, sino para otros seres que pudiesen estar visitándonos de una forma completamente pues lógica, y que realmente estuviesen haciendo algún tipo de actividad con nuestra raza. Eso sí, ¿qué estarían haciendo? No sabríamos qué sería, pero sí que habrían dejado lo que serían pues sus marcas para poder aterrizar y despegar en cualquier momento que ellos quisieran. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros a mi canal, cosa que es necesaria para poder seguir pues avanzando en lo que sería pues cada una de las investigaciones que hago. Os invito también a compartirlo en vuestras redes sociales y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.